Hola amigos, el día de hoy tejeremos un apliqué de auto a crochet. El día de hoy vamos a tejer este lindo apliqué de auto. Es muy sencillo, muy fácil y lo vamos a hacer a crochet. Y este apliqué es para el chaleco que hemos tejido en el tutorial anterior, que si te interesa verlo, aquí abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento. Este tutorial va a ser muy cortito porque solo va a ser este pequeño apliqué, así que por favor recuerda dejar tu lindo like, que eso me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mis tutoriales. Así que vayamos al paso a paso. Vamos a pasar a hacer este apliqué. Aquí ustedes pueden variar. Existen muchos patrones y modelos de autos que pueden tejer. También si es para una niña pueden pues tejerlo flores, mariposas. Ustedes ya vean lo que pueden colocar. Aquí adelante he colocado así dos. Este es atrás. Pueden dejarlo así o colocarle también. Bien, ahora les voy a mostrar cómo hacer estos lindos apliqué de auto. Lo vamos a dejar ahí para que lo puedan ir apreciando. Quería tejer con una lana amarilla, este es un color mostaza, pero es lo que tengo actualmente en casa y lo vamos a hacer con crochet. Utilizaré esta lana que es un grosor como para agujas de 4 milímetros y un crochet de 3 milímetros. Vamos a hacer 15 cadenas aquí. Voy a arrimar esto un poquito aquí, así para que lo puedan seguir viendo. Vamos a hacer esta camioneta de acá y haremos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Aquí en la última coloco mi dedo, hago una cadena y aquí donde he colocado el dedo hacemos un punto bajo. Un punto bajo en cada uno. Acá vamos con 1, 2, tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. ...14 y aquí en el último... y 15 puntos bajos, una cadena, giro y volvemos a repetir 15 puntos bajos. Vamos a hacer más o menos, serían unas 4 hileras en punto bajo. Tejí 4 hileras en punto bajo, giramos una cadena y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. De aquí giramos, estamos haciendo esta parte de aquí, ¿sí? Giramos y una cadena y vamos a tejer
3 puntos bajos. 1, 2, 3. Giramos, ¿ven? Y esto es lo que vamos a levantar, esta parte de aquí, haciendo también 4 hileras más. Una cadena y otra vez. 1, 2, 3. 1, ya estamos ahí. Ahora hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2 en el tercero, 1, 2 aquí en el tercero, hacemos un punto deslizado allí. ¿Ven? De esta forma ya se está formando y hacemos el punto deslizado hasta terminar esto. Allí deslizamos. Deslizamos y aquí terminamos así. Ya podemos cortar y así de simple tenemos la camioneta. Esto de aquí, a la hora que lo cosemos en el suéter, ¿sí? Van a coser con la misma lana, pueden coserlo o con hilo. Yo lo hice con la misma lana. Es cierto, aquí antes de cortar pueden dejar un poco largo como para poder utilizar esta parte para coser. ¿Ven? Es igual, ¿ven? Y los botones que estoy utilizando son de 2 centímetros de diámetro. Cuando van cosiendo esto simplemente vamos a cortarlo aquí, así, y lo van poniendo hacia adentro para que no se vea. ¿Ven? Entonces aquí tenemos un tercero y al final es donde colocan los botones. El tamaño de los botones es a gusto de cada uno. Yo lo estoy haciendo de 2 diámetros, pero como les digo, es a gusto. Bien. Y así de fácil ha quedado la camioneta. Ahora, si nosotros queremos hacer el auto, el carro, es simplemente hacer lo mismo que en este lado. Voy a amarrar en este otro lado, aquí. Lo que pueden hacer también para no tener tantos nudos, tantas partes donde se han unido y, por ejemplo, aquí cuando terminaron, si ustedes desean, pueden pasarle aquí una puntada de puntos bajos alrededor o alguna terminación bonita que ustedes quieran alrededor, hasta deslizan por este lado, así. Si están aquí que hemos cerrado, pueden hacer unas puntaditas aquí abajo, deslizado o punto bajo, una terminación como les digo. Luego avanzan 4 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas y aquí ya lo sujetan. En este caso he cortado, lo he amarrado aquí y vamos a continuar desde este lado haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2 y en el tercero deslizamos así. ¿Ven? Y vamos deslizando tal como hemos hecho en el otro extremo. Solo deslizamos, deslizamos. Y así ya tendrían los dos modelos, en camioneta y en auto. Ahora sí, antes de cortar la lana pueden dejarlo largo
ya para poder utilizarlo para coser alrededor. En este caso, como en el suéter ya los tengo listo, lo voy a cortar acá. Vuelvo a repetir, si van a coser, déjenlo largo. Y vamos a medir para que tengan una idea. El largo es de 7 centímetros, ¿ven? 7 centímetros de altura, solo la parte de abajo es, vamos a medir por este lado, de 2 centímetros y el alto total es de 4 centímetros. Y cuando cosen, recuerdan, esconden hacia adentro todas estas hebras para que no se vean. Y las ruedas son los botones, ustedes decidan el tamaño que desean, obviamente el color, y así es como tenemos terminado estos lindos autos, un auto y una camioneta para el chaleco. Y espero que les haya gustado estas lindas apliqué de camioneta y auto. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.